Vamos entrando ya viene la mesa de las periodistas, ya viene Daniela Pastrana, Luisa Cantú. Hoy no podrá estar con nosotras y con nosotros Jessica Cermeño, que tenía un trabajo, tenía que salir a campo y donde estaba no iba a tener buena señal, así que hoy no podrá estar con nosotros, pero pues Luisa y Daniela sí, así que pues ya las estamos viendo a las dos y les damos la más cordial bienvenida. Luisa, Daniela, muy buenos días, bienvenidas. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Ahora no nos acompaña el galán. No, ahora no. Hoy sí logró quedarse acostadito, afortunadamente. Perfecto. Gracias. Ok, pues gracias, mi querida Luisa y Daniela. Si les parece, vamos entrando en materia. Luisa Cantú, pues los y las alcaldesas y los alcaldes de la Ciudad de México, pues empiezan a tener un reflector mucho más amplio en varios medios de comunicación. Se habla pues ya de varios congresos locales que están empezando a implementar o a solicitar juicios contra algunos alcaldes o algunas alcaldesas. Y bueno, empieza a llamar la atención esta figura, este papel. No solamente es en la Ciudad de México, también está pasando en algunas entidades de la República Mexicana, pero nos viene bien que esté sucediendo acá, además de que viene una disputa política. Cuando a Claudia Sheinbaum le abordaron sobre este tema, ella pues no está de acuerdo, dice, con que se le hagan juicios políticos a alcaldes o alcaldesas, eh, algo parecido como lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador con eso de las multas, de que van a incrementar las multas quien lo insulte o lo agravie verbalmente, y López Obrador dice, pues no, yo no estoy de acuerdo con eso y yo voy a vetar esa ley. Algo así pasa también con Claudia Sheinbaum, pero creo que es bastante útil que la gente también vaya conociendo la ciudadanía, los congresos locales, que vayan conociendo las herramientas que se tienen y que poco se usan en nuestro país y en la Ciudad de México con respecto al trabajo, al desempeño que tienen algunos alcaldes o alcaldesas. ¿Qué decir al respecto, Luisa? Muchas gracias, Ernesto. Violeta, Dani, pues sí, digo, afortunadamente no siempre solo deciden los titulares del Ejecutivo, sino que, como bien dices, hemos avanzado un montón en las leyes sobre lo que podemos hacer desde la ciudadanía. Y yo quería hablar particularmente de la figura de revocación de mandato que existe, digamos, en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México desde 2019, porque lo hablamos aquí y se analizó en múltiples ocasiones en todos los medios de comunicación. Cuando se llevó a cabo el ejercicio de revocación de mandato en contra del presidente López Obrador, la consulta para una posible revocación de mandato, todo el mundo decía que, bueno, todo el mundo, quienes se opusieron, decían que era una figura nada más para validarse y una pérdida de tiempo y que en realidad, como la había convocado propia gente simpatizante, no iba a servir de nada. Y el presidente en ese entonces fue muy enfático en que se trataba casi de un ejercicio pedagógico ciudadano, ¿no? Que iba a hacer esto casi que para enseñarnos que se podía hacer con el reflector que tiene él y el reflector que tendría un ejercicio en el que él participe, cómo usar estas herramientas. Yo creo que la ley de participación ciudadana es una de las menos consultadas en nuestro país. Realmente pocas colonias están organizadas para el presupuesto participativo, ¿no? Como que justo no tenemos mucha claridad de los derechos que tenemos siendo solamente habitantes. Y por eso me parece tan importante esto que está pasando. Hasta donde yo sé, aquí en la capital hay 3 procesos avanzados, el que más en Xochimilco. Si quieres, ahorita hablaremos un poco más de las causas, pero digamos que por lo menos vecinas y vecinos de 3 alcaldías, de Miguel Hidalgo, de Benito Juárez y de Xochimilco, que además eso también es interesante porque son 2 alcaldes panistas y uno de Morena, ¿no? Xochimilco particularmente pues tiene una historia de Morena, PT, PRD, ¿no? Como de gobiernos de izquierda, entonces ni siquiera es una medida que solo esté afectando, digamos, a la oposición o que los simpatizantes y las simpatizantes de López Obrador estén usando. Efectivamente fue un aprendizaje ciudadano, ¿no? Ya decías ahí el caso de Jalisco y de otros lugares donde también se ha convocado a esto, bueno, Nuevo León, ahí mis parientes, pero bueno, ya tenemos claridad sobre que estas herramientas existen y la verdad es que están avanzando. Creo que más que
un resultado concreto porque los requisitos todavía son prácticamente imposibles. Si quieren, ahorita hablamos un poco de ellos. Para lo que está sirviendo es para una organización ciudadana, creo yo, sin precedentes. Xochimilco tiene la ventaja de que efectivamente los pueblos y barrios pues están mucho más organizados que muchas de las colonias más en el centro de la ciudad, justo por su, digamos, conformación comunitaria, ¿no? Entonces, cuando pasó esta represión policial en San Gregorio, se organizaron y pidieron empezaron más bien este ejercicio de revocación de mandato. Pero bueno, el hecho de que a solo un año de que haya pasado el ejercicio presidencial, hoy haya tantos ejercicios locales, aunque no vaya a ser el resultado quitar anticipadamente al alcalde o la alcaldesa, ahorita digamos que está pasando porque es la mitad de periodo. La verdad es que la organización ciudadana que esto ha implicado ya es para mí un gran triunfo y por eso me parece muy importante hablar al respecto. Y justo lo que dices también, que hablemos al respecto de los derechos ciudadanos que tenemos. Lo que también creo es que pues deberíamos pelear ahora no solo por ejercer estos derechos, sino porque estos derechos sean ejercibles. Es decir, que las y los diputados hagan las modificaciones adecuadas para que sea algo posible. Aquí nada más digo el proceso de forma muy rápida. Se necesita entregar una solicitud por escrito al Instituto Electoral de la Ciudad de México, que no es tan complejo, y ahí en la página web, de hecho, si uno se mete, luego dice revocación de mandato, le picas, lineamientos, descargas el formato, todo es como muy amigable. Y tienes que llenarlo con el nombre, la firma y la clave de la credencial de elector de por lo menos el 10% de la población. De ahí llega el instituto revisa lo mismo que vimos con el INE, que estén bien las firmas, que no haya nadie duplicado, que no sean falsas y demás. Tiene un mes para eso y luego otros 10 días para sesionar su Consejo General y decir si avanza o no. Es decir, en un mes y medio, en teoría, tendríamos que saber si avanza o no el ejercicio. Y de ahí tienen 70 días para convocar y organizar la elección. Entonces, esta parte del 10% de las firmas ya es complicada, pero no imposible. Lo que es imposible es lo que viene después. El alcalde o alcaldesa solamente se puede remover anticipadamente si participa el 40% de la lista nominal del territorio que está pidiendo la revocación, o sea, de la alcaldía, y de ese 40% que participe para que sea vinculante, el 60% tiene que pedir que se vaya, ¿no? 40%, como ustedes saben, es apenas el promedio, digamos, de participación ciudadana en una elección local. Normalmente las medias, las que no son presidenciales, pues, o de jefatura de gobierno y demás aquí en la capital, pues no tienen participación muy alta, y muy alta es 50, 55, ¿no? Realmente 40% pues es un requisito alto. Entonces, por ejemplo, viendo el caso de Xochimilco, en Xochimilco pueden votar 350,000 personas, ¿no? Para convocar al ejercicio se necesitan 35,000, que según dicen las personas de San Gregorio sí van más o menos bien. Pero de ahí tendrían que participar 140,000 personas y de esas 84,000 votar a favor de que se quite el alcalde. Nada más para comparar, necesitamos 84,000 para quitarlo, ganó con 65,000 votos, ¿no? Entonces, estamos pidiendo requisitos que claramente están fuera de proporción con los datos, de hecho, históricos de votación en las demarcaciones. Entonces, decir esto, creo que vamos avanzando mucho en conocer las herramientas que tenemos, pero siguen siendo un poco como atole con el dedo, como de, sí, ahí está para que saquen su coraje cuando la policía los reprima brutalmente o haya corrupción inmobiliaria terrible. Pero en los hechos no va a ocurrir del todo, ¿no? Entonces, la ventaja que veo yo es cada vez más colonias y vecinas y vecinos organizados en realidades completamente distintas. O sea, si vemos quién lo está exigiendo en Miguel Hidalgo y quién lo está exigiendo en Xochimilco, son mundos paralelos, ¿no? Literalmente, bueno, de eso hablaremos al ratito con el tema que nos trae Dani, pero todos con la conciencia de derechos ciudadanos. Ahora solo falta que la autoridad haga su labor y vayamos adaptando estas leyes, que para eso son, para que efectivamente puedan ser una realidad. Muchas gracias, querida Luisa. Dani, esto que estaba ya ahorita comentando Luisa, el día de hoy la coordinadora de pueblos, barrios originarios y colonias de Xochimilco está realizando o va a realizar una recolección de firmas, ¿no? Para solicitar la revocación de mandato del alcalde. Entonces, si pudiéramos abundar un poquito sobre esto, contarle incluso a la audiencia, sí, es un derecho, pero bueno, lo que nos está ahorita aquí exponiendo Luisa, pues es prácticamente imposible que suceda la revocación, ¿no? A partir de los requisitos que se están pidiendo. Y esta comparación que hace, yo anoté, Luisa, ya me dirás tú, 84,000 votos para que se logre la revocación y ganó con 60 y tantos mil votos, ¿no? O sea, es prácticamente, como tú dices, imposible. ¿Qué decir entonces de un derecho, pero que prácticamente en los hechos es casi imposible, querida Dani?
Gracias, Violeta, por la pregunta. Mira, yo creo que así se han dado todos los cambios que hemos tenido en este país, quienes vivimos acá, digo, y en el país y en la ciudad, quienes vivimos en la Ciudad de México, en 1990, pues no imaginábamos que íbamos a poder elegir a nuestros gobernantes. A mí me tocó cubrir todo el proceso de modificación legislativa. Recuerdo que mucho que los panistas no querían, porque yo cubría el PAN, ¿no? O bueno, sí querían, más bien los que no querían eran el PRI, pero el PAN impulsaba, eso es lo que quería decir, junto con el PRD, que era una cosa rara, pues la reforma política en la Ciudad de México, o en el entonces Distrito Federal, para que pudiéramos elegir a nuestros gobernantes. Y después de elegir a nuestro gobernante, que era el jefe de gobierno, y fue una enorme discusión si iba a ser gobernador o jefe de gobierno, pues para elegir a los alcaldes. Y después, pues toda la reforma que vino para generar la propia constitución, en la que no participó mucha gente, pues no fue un tema de participación de la sociedad, que ese era un tema importante. Y luego, pues, cómo se fueron otorgando y dando cambios importantes. No somos una ciudad que esté acostumbrada porque justamente durante tanto tiempo fuimos regencia, fuimos un departamento del Distrito Federal, era el DF, departamento del Distrito Federal, nuestro procurador, nuestro jefe de la policía, lo nombraba el presidente. Entonces, no estamos muy acostumbrados a esto de estar vigilando a nuestros alcaldes, a los regidores, a las autoridades locales, ¿no? Es una cosa que, pues, estamos hablando de 20 años, o sea, 20, 25 años, es un ejercicio muy nuevo. Entonces, yo estoy ahí mucho con Luisa en el sentido de que no importa tanto si es perfectible o no la norma que está, ¿no? Y si es necesario empujarla. Lo realmente importante de estos procesos en una ciudad como la Ciudad de México es la organización de la gente y que la gente lo va impulsando y esos cambios pues los va generando la propia participación ciudadana. Que las personas estén interesadas en cosas como revisar en qué se está gastando su presupuesto, que estén interesadas en saber quiénes son los regidores, en saber quién es el equipo de la alcaldía y cuáles son las funciones que tiene la alcaldía. Para mí son cosas como fundamentales. Estamos en la Ciudad de México por ser el centro de los poderes federales, muy interesados en lo que pasa a nivel nacional, porque esa es nuestra historia, esa es la historia de la Ciudad de México y esa es la historia también pues, de la centralización que hay. Estamos enfocados en lo nacional. Pero conocer las cosas, o sea, a mí me impresiona mucho y lo he platicado mucho con el equipo de Pie Página, que por ejemplo, pues tengamos tanto tiempo con el líder de la bancada del PAN prófugo, ¿no? Sí, o sea, del PAN, o sea, de nuestra legislatura local, la que determina un montón de acciones y cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y está prófugo y no es tampoco un tema de conversación en las mesas, ¿no? O sea, hablamos sí de Alito a nivel nacional, pero no hablamos de lo que está pasando acá con un partido político que claramente, pues, bueno, tiene prófugo a su líder legislativo, ¿no? Entonces, necesitamos hablar de las cosas que pasan en la ciudad porque pues son las que nos afectan en nuestra vida cotidiana. Entonces, a mí me alegra mucho que estén en marcha estos procesos que estén así, que se estén organizando. Nosotros hemos estado siguiendo, bueno, nosotros Arturo, a través de Arturo Contreras hemos estado siguiendo el proceso de Xochimilco, con esto, ¿no? O sea, ellos están desde el sábado muy activos en la recolección de firmas. Me parece que todos los ejercicios que tendan a que haya una mayor participación de la ciudadanía en procesos de consulta, en procesos de revocación de mandato, en vigilancia de lo que hacen los alcaldes es muy importante. A mí me encantaría que hubiera también ya un proceso de recolección de firmas en el tema de la alcaldía Cuauhtémoc. Yo sé que ya está la de Benito Juárez, que eso me parece muy bien porque es la alcaldía en la que yo vivo, y también me parece muy bien que esté en la de Miguel Hidalgo, porque pues ya todos vimos, bueno, no sé si todos, pero muchos vimos esta cosa que parece de risa, lo de Lía Limón, la obra que hizo con sus escalones, sus 8 escalones para que los niños vayan a un parque, ¿no?
que yo decía, esto parece un sketch de la Operación Mamut, la verdad, porque era de risa, pero no es de risa, porque habla de una visión clasista, racista de la alcaldesa. O sea, no sé no sé a qué parques vaya ella, pero claramente no creo que vaya o que lleve a sus hijos a un parque como el que ella llama parque, ¿no? No sé cómo llama a bueno, creo que estamos viendo ahí el video, pues todo esto, la camiseta en inglés, ¿no? En uno de los barrios pobres de su alcaldía, la camiseta en inglés. Se puso tenis, se disfrazó para ir de Se excursión. puso tenis, se pone una camiseta en inglés, que no sé si entienda muchísimo ahí. Habla esto de que yo a ver si no me doy en la moda. Pone unos escalones que no tienen ni barandal, o sea, no tienen ni una rampa, ni las cosas más básicas que podría ella reclamar, porque por supuesto ella podría reclamar en los parques a los que va. O sea, esta visión clasista y racista es una cosa que tenemos que estar vigilando. En principio da gracia, ¿no? Pero ya cuando uno se pone a ver lo que significa, ¿no? Y la visión que se tiene para los distintos parques, y entonces ya es como estas pequeñas limosnitas ay, les voy a dar, ¿no? Como si, y además lo presumo, o sea, es tal el nivel de ceguera, de incapacidad de entender lo que significa la desigualdad, que es el tema ahora del que vamos a hablar. Y aparte lo presume como algo bueno, o sea, ni siquiera se da cuenta de la barbaridad de lo que está diciendo y planteando con presumiendo esta obra pública, ¿no? Y bueno, pues ya a Sandra Cuevas, pues ya le tenemos como, aquí no está Jessica, pero pues ya tenemos como recuento, lista enorme. Lo último que vi fue que hizo su carrera de corazones, que también era como para de risa, porque pues había quienes ponían memes de ella como la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas. Son estas visiones que justo de el pueblo que es tonto, que no puede entender nada y que pues lo vamos a estar utilizando, ¿no? Entonces, y que todo va a ser con mensajes y con campañas de publicidad. Entonces yo creo que es muy importante, en resumen, el ejercicio. El ejercicio, no importa que ahorita no se puedan juntar las 84,000 de firmas que se necesitan para la revocación, o sea, que para que proceda la revocación, lo importante es que se organicen las comunidades, los barrios. En Xochimilco, por supuesto, va a ser más fácil y sobre todo porque Xochimilco tiene una larga historia de resistencia y no se va a dejar tan fácil que le quiten, que ser despojado con esta gentrificación que está invadiendo toda la ciudad. No es lo mismo que eso ocurra en una alcaldía como Benito Juárez, donde pues todos los días vemos que desaparece una casa, se convierte en un nuevo centro comercial, y lo hemos estado viendo durante años, pero pues no hay una organización vecinal tan fuerte que en un barrio de Xochimilco, ¿no? Entonces, sí me alegra mucho que esté ocurriendo. Gracias, Daniela. Luisa Cantú, más allá de lo que quieras ahí añadir también de lo pendiente sobre este tema, pues sí, me parece también, Luisa, que es pertinente, importante, no solamente por lo que uno pueda ver con este tipo de conductas que yo comparto mucho con Daniela, todo lo que dice ese video y todo el lenguaje de Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón, pues dice muchísimo de con qué personaje pues están lidiando los habitantes de esa alcaldía. Y además también eso se juntó con un video en un audio-video, los que ya nos tienen acostumbrados, Elaida Sansores, pues donde también se ve que hay un vínculo bastante estrecho con Alejandro Moreno. Si bien eso es algo del ámbito político, pues es útil y sirve para ilustrar con qué personaje político estamos lidiando en la ciudad o en cualquier municipio o alcaldía de los que estén habitando cada persona. Pero en esta parte del ejercicio ciudadano, Luisa Cantú, ¿qué es desde tu punto de vista también lo que haría falta apretar ahí?
Pues primero esto, saber quiénes son, ¿no? Los personajes y las personajes que nos están gobernando. Digo, no sé, pienso, por ejemplo, el caso de la alcaldía donde yo vivo, Coyoacán. Aquí perdió Berta Luján y luego María Rojo y perdió Pablo Gómez en la Diputación, ¿no? Son tres personajes muy conocidos contra, bueno, Gabriel Cuadri en la Diputación y contra Giovanni Gutiérrez, que nadie sabía quién era, nadie había escuchado de él, ¿no? Creo que a veces votamos un poco, como decía Dani, más por la entraña, o sea, como que somos muy pendulares según nos gustó o no nos gustó o el noticiero que estemos siguiendo, que realmente entender quiénes son estos grupos políticos. Por eso, ahora que lo conectaban así, me gustaría como enfocarme un poco en eso, para entender quiénes son no solo los personajes, sino estas redes, porque como sabemos van, digamos, como ciertos grupos haciéndose del poder y eso nos da mucha luz de quiénes son las y los que siguen, viendo como a su grupo de entrenadores, por decirles de una forma, o de como, pues sí, de personajes impulsores, ¿no? Y pienso ahora en esto que decían de Christian von Rohrich. Hay dos procesos distintos abiertos en la fiscalía por temas de corrupción que tiene que ver con inmuebles. Y eso luego, es que creo que lo comunicaron un poco raro la fiscalía, ¿no? Porque uno es, digamos, la investigación conocida, que ya no se le puede decir así, digamos, desde la autoridad, pero sí desde los medios, como cártel inmobiliario, que es esta corrupción tal cual de si me das 2 departamentos te dejo construir esa torre que no tenía el uso de suelo, o si me das 2 locales entonces puedes abrir tu plaza gigantesca en un espacio donde claramente no hay servicios, ¿no? Como que una cosa es, digamos, la corrupción como tal y otra investigación que es la más reciente, digamos, hecha pública por la Fiscalía, es la que tiene que ver con los manejos de recursos para la reconstrucción post-sismo, ¿no? Entonces, aunque ambos son corrupción inmobiliaria, son modus distintos. Y en los dos están involucrados los mismos personajes del PAN. Y no solo los del PAN, y ahí es que habría que poner atención, porque son justo estas alianzas con ciertos territorios. Lía Limón juega ahí, digamos, en este mismo grupo político que jugó Leonel Luna, ¿no? Aquí en Coyoacán, Giovanni Gutiérrez con el mismo que jugó Mauricio Toledo. Pues ahí en la Benito Juárez se han estado cambiando la alcaldía entre Taboada, Jorge Romero, Christian von Rohrich, ¿no? Son como este mismo grupo, digamos, de personajes que justo son quienes están con sus funcionarios menores y antecesores y sucesores, acusados por el tema de cártel, de corrupción tal cual, y al mismo tiempo por los desvíos del sismo, porque justo a esos personajes que hoy son alcaldes les tocó, o que ya pasaron a las cámaras federales, les tocó el sismo. Entonces, les tocó la distribución del fideicomiso y de recursos en una primera instancia y luego les tocó la gestión como delegados. Entonces, es este mismo grupo político y ahí sí podemos decir PRIAN, porque es literalmente toda la oposición que fue haciendo cotos de poder aquí en la capital. Otro, y desde ese entonces era aliado, es por ejemplo Adrián Rubalcaba en Coajimalpa, ¿no? Que pocas veces hablamos justo de Santa Fe y de esa zona, pero pues también hay un tema de inmobiliaria y de barrancas peligrosas y de asuntos de pueblos indígenas que deberíamos voltear a ver allá, igualito que en Álvaro Obregón. Y ahora otros territorios que no habían estado necesariamente por no ser, digamos, como los objetivos primarios de las grandes inmobiliarias, pero por ejemplo Iztacalco, ¿no? La Gustavo Amadero, que también ya empieza a tener zonas gentrificadas por esta corrupción terrible, y ahí Nora Arias, que también es de este grupo, Víctor Hugo Lobo, estos mismos personajes que hemos visto que empezaron de verdad, ¿no? Como asistentes legislativos, luego fueron diputados locales, alcaldes, y que se han ido como pasando, ya se dieron cuenta que la única forma de sobrevivir es haciendo esta gran alianza. Bueno, ahora Sandra Cuevas es un personaje como muy raro, que está ahí también con ellas y con ellos, pero como literalmente puesta ahí sin mucho contexto. La verdad es que la popularidad no está con ella como sí está con otros de forma muy, muy extraña, pero son un bloque que está ganando terreno y que está ganando alianzas. Digo, evidentemente al verles justo en este tipo de videos entendemos que justo su forma de gobernar no tiene que ver mucho con el territorio, sino con las alianzas de cúpula. Y eso es lo más peligroso, ¿no? Que están avanzando bastante. Y a mí me parece raro que solo sea, por ejemplo, Christian von Rohrich, ¿no? El único sujeto, bueno, hay otros 3, digamos, funcionarios que estuvieron bajo él en esta misma línea de investigación que hizo pública la Fiscalía, pero en realidad tendría que ser una macro investigación, porque en la ciudad se le han repartido así estos grupos durante, pues, por lo menos 3 sexenios que a mí me ha tocado reportear en mayor o menor medida los temas locales.
literalmente se turnan y se van ahí como apoyando y cubriendo las espaldas. Y ese es el problema, ¿no? Ya, por ejemplo, ahorita perfectamente podemos ver, en ese entonces era Doring, después fue Jorge Romero, ahora es Mauricio Tabe, cómo se van heredando el poder y van dejando como gente que les cubra las espaldas, ¿no? Desafortunadamente el Congreso local no tuvo, la primera legislatura que hubo fue la que César Cravioto fue coordinador. Y la vez que la estrategia fue, no nos vamos a meter, ni vamos a ir a las sesiones de comisión, no vamos a participar, ustedes hagan su cochinero y nosotros no nos vamos a meter. Que a mi juicio, pues no fue del todo acertado porque justo ahora no, o sea, como no hubo información, se deslindaron por completo, pues tampoco es que ahora tengamos una bancada morenista muy presente o que nos esté todo el tiempo justo dando luz sobre todo esto que pasó anteriormente, ¿no? Pero bueno, ya para no extenderme mucho más, pues sí, solo decir que ojalá aprendamos a leer, a involucrarnos un poco más en quiénes son estos personajes que nos están gobernando, en estas redes que hacen, porque pues al final la única forma de desmantelarlas es exigirles cuentas, ¿no? Y no les vamos a exigir cuentas si quienes llegan después a cubrirle las espaldas son quienes ellas y ellos mismos pusieron. Y creo que nos vendría muy bien, digamos, hacer un mapa de cómo están las demarcaciones y los territorios para poder seguir la pista a todos estos temas que nos están afectando obviamente de forma severa. Y solo ahí quería poner un ejemplo de contraste sin que parezca comercial, porque pues tampoco es mi intención, pero hace unos días firmaron en Iztapalapa y fue así un magno evento, porque fue INMujeres, la Fiscalía, fue hasta el vocero de la presidencia y demás, un convenio de paz, como estos miles que se firman, pero por Iztapalapa, ¿no? Y creo que ese es un muy buen ejemplo como de cambio de paradigma, pues, que yo he visto en la gobernación o en el mandato, pues, de alguien. Y cuando leí el punto de son como 9 puntos, algo así, de lo que van a hacer, me pareció muy interesante que de lo primero que hablaba Clara Brugada, que es la alcaldesa, era de quitar el estigma en la juventud. En vez de decir, vamos a mandar 100,000 policías más y 200 soldados y a la Guardia Nacional, como siempre se hace en los operativos de paz, como que puso mucho énfasis en la construcción de saberes con las mujeres, había mucho énfasis en esto, ¿no? En las juventudes y darles oportunidad. En el tema de infraestructura, que juega muchísimo en la construcción de paz, como que por primera vez sentí que estábamos abordando las cosas de forma correcta. Falta ver cómo se implementa y falta ver si efectivamente cada una de las partes que fue a firmar va a poner su expertise para que eso suceda, pero pienso, por ejemplo, en todo lo que es turístico hoy de Iztapalapa, que en otro momento hubiera sido una locura, ¿no? Desde Iztapasauria, el cablebús, este parque de Gran Canal que decías, Dani, que no se parece en nada al parque de Elía Limón, sino que de verdad es un parque muy, muy increíble, pues, ¿no? O sea, en una zona amplísima con un montón de juegos a kilómetros de espacios. Y creo que eso es lo que habría que hacer y aplaudir en cuanto a gestiones, ¿no? Como cambiar estos clichés que tenemos de gobernadores que se ponen tenis para ensuciarse las manos y solo negocian con su cúpula, para verdaderamente las acciones de impacto, digamos, a ras de tierra, ¿no? De gestión, digamos, comunitaria. Entonces, pues tenemos como varios contrastes en la ciudad y varios personajes a quienes seguir y a quienes revisar, y ojalá esto juegue en la próxima elección, porque pues ya estamos viendo que votar por coraje o que nada más ver ahí, ¿no? Votar por la primera persona sí tiene consecuencias en nuestro día a día y además a nivel general, como impacto de la ciudad. Todo un tema realmente esto que estás planteando, Luisa y Dani. Realmente nos faltaría tiempo para seguir analizando este tema que realmente es muy, muy importante. Tú, Dani, ¿quieres agregar algo más del tema? Ya vi, ¿verdad? Sí, es que fíjense que esto que dice Luisa de las familias me parece muy importante y también entender cuál es la importancia de los gobiernos municipales. Eh, Primero lo de las familias. Claro, porque creo que hace un rato dije que Lía Limón era alcaldesa de Miguel Hidalgo, y ya alguien de Miguel Hidalgo me dijo, no, no digas eso, nosotros tenemos a nuestro propio Tabé, que es horrible, pero a lo mejor dije porque tengo ganas de que también tuviera un proceso de revocación de mandato, ¿no? A lo mejor ahí, pero y quiero hablar de Lía Limón y de lo que preguntaba Ernesto. No hay que olvidar que Lía Limón es hija de Miguel Limón, el que fue secretario de Educación del gobierno de Ernesto Zedillo, un priista bastante destacado, y que fue esposa de Luis Carlos Ugalde, en el tiempo justo en el que, en la época de Fox, ¿no? En el gobierno de Fox, durante el gobierno de Fox, estuvo casada con él. Entonces, no es raro que tenga estas conexiones
con el PRI nacional, que sean amigos, que se conozcan. O sea, es que es una cosa de familias. ¿Cómo es una cosa de familias lo del PAN? Ahorita que hablábamos esto de Christian von Roerich, bueno, pues él es sobrino también del que fue el primer alcalde del PAN en Benito Juárez, que era José Espina von Roerich. O sea, al final terminamos en esas dinámicas en las que no votamos, o sea, o se vota por el enojo que se tiene con López Obrador o con Claudia Sheinbaum, parejo en las listas, y no estamos viendo cuál es la historia particular, no ponemos atención en las historias de nuestros alcaldes y diputados locales, que son fundamentales. Y ahí quiero nada más poner el apunte con lo que pasó en Tulum y que ha sido una de las discusiones que ha habido mucho con el tema del Tren Maya, porque dentro de las muchas controversias que ha habido sobre la obra, pues una de esas es, pues ya vean Tulum lo que pasó y vean lo que pasó justo por las autorizaciones que daban, porque los alcaldes y los presidentes municipales son los que dan las autorizaciones para los cambios de uso de suelo, ¿no? Para esta expansión, para esta gentrificación. Puede haber una política nacional, puede haber una política en la Ciudad de México que permita o que avale, pero al final quienes son los últimos responsables para los cambios de uso de suelo son los gobiernos municipales. Entonces, ahí, y podríamos también hacer una lista de las funciones que pueden tener los alcaldes, ahora también en materia de seguridad. Es fundamental, es muy importante que sí pongamos atención a quiénes son, por quienes vamos a votar, no nada más porque estemos enojados con quien sea que esté, igual aquí o en cualquier otro estado, gobernando, sino pues cuáles son sus historias concretas, cuáles son sus relaciones políticas, porque si no, al final, eso nos ahorra luego tener que pasar a estar buscando recolección de firmas, ¿no? Para la revocación de mandato, pues, y pues de entrada ponemos atención en quiénes son y cuáles son las conexiones que tienen estos personajes. Entonces sí me parece que es importante que lo estemos viendo y que estemos mirando, porque entonces ya no nos sorprende. A mí la relación de Lía Limón con Alito pues no me sorprende nada, ¿no? Porque pues deben conocerse desde hace muchísimos años, no son relaciones nuevas, son relaciones de familia, de élites políticas. Gracias, Dani. Pues sí, lo que tú dices, si cuidamos a quién ponemos como gobernantes, pues nos evitaremos usar este instrumento de la ley de revocación de mandato, pero qué bueno que exista, ¿no? Y esto que tú decías, lo importante es este proceso organizativo que se vaya dando y que vaya siendo cada vez un derecho que se vaya ampliando más y más. Siguiendo contigo, Dani, esto que propusiste que nos parece muy, muy importante también, grabar la riqueza extrema, ¿no? Para acabar con la desigualdad de este informe, esta ley del más rico que saca Oxfam, y que antes de darte la palabra solamente leeré un dato que a mí me parece fundamental aquí como parte de la síntesis que ellos hacen, haciendo un comparativo entre lo que paga Elon Musk, ¿no? El hombre más rico del mundo, quien tributa más o menos el 3% de pues sus ingresos, y hacen un comparativo con una persona, Albert Christen, que gana $80 al mes vendiendo arroz y harina de soya en un mercado en el norte de Uganda, y paga un impuesto del 40% de lo que logra vender, ¿no? O sea, es decir, el hombre más rico del mundo paga el 3%, y una mujer que vende en un mercado arroz y harina y soya paga el 40% de su ingreso. Dani, ¿qué decir sobre esto? Sí, yo lo que les comentaba en el chat es que para mí era importante rescatar este informe que publicó Oxfam hace unas 2 semanas y que no habíamos podido revisar con calma, porque pues, pasan muchas cosas siempre en el país y hay un montón de temas importantes, pero que me parece súper relevante porque hace su corte de cómo está la desigualdad en el planeta a partir después de la pospandemia. El informe está centrado, que creo que se llama La Ley del Más Rico, está centrado justo en esta propuesta que hace Oxfam y que han hecho muchos gobiernos y que es lo que tiene ahorita a Petro con marchas todos los días en favor y en contra, a Gustavo Petro en Colombia, es el tema de gravar más a los que más tienen, ¿no? Que tengan un impuesto mayor. Aquí el presidente se ha negado a hacer una reforma en ese sentido porque tiene la idea de que con que
con que los ricos paguen lo que tienen que pagar, no se necesita una reforma en México con que se obliguen a pagar, porque el problema es aquí la evasión de impuestos, ¿no? Entonces, más allá del tema tributario, que es un tema que quizá, o sea, vale la pena también explorar, a mí lo que realmente me impresionaba mucho y no se me ha quitado la cabeza de este informe es esta conclusión de que, y porque nos afecta directamente, México es uno de los países, de los 5 países con más desigualdad que hay en el planeta, es que una persona, o sea, el 1% de la población concentra la mitad de la riqueza del planeta. Por ahí les mandé unas gráficas que no son precisamente del informe, ahí está creo que la de América, que son las que hizo una persona que está en Twitter que yo sigo, y que me parecen muy destacables. Miren, esa que está ahí, que es la de América, tiene a México, a Chile y a Brasil, pues con rojitos, digo con negritos, ¿no? Porque esos negritos significan, en caso de Chile y Brasil, que 1% concentra el 49% de la riqueza y en el caso de México 1%, 47% de la riqueza. Esto significa que si en un país viven 100 personas y hay 100 panes, hay una que tiene 47 panes y las otras 99 tienen que repartirse 53 panes y tampoco se las reparten de manera equitativa, ¿no? Podemos, si ahí tienen la otra gráfica, hay una gráfica que tiene a una personita que también me gustó mucho porque nos muestra la dimensión, ¿no? Si en el planeta hubiera 10 personas, así estaría la repartición de la riqueza. La última es la que tiene deuda, o sea, ni siquiera llega a tener el punto cero, está en menos, está en deuda. Luego hay 4 o 5 que están pues en el punto 1, o sea, son las que viven al día, todas las de nuestros países de América Latina que tenemos, como que si no trabajas hoy no ganas y no comes, y por eso en la pandemia pues fue tan desastroso el encierro, porque pues la gente que no sale a trabajar no come, la de la informalidad. Y luego ya hay un par de columnas, que son los que tienen 5 a 11, que son los que yo digo los capataces del sistema. Todos nuestros políticos, nuestros Guadiana, nuestros García Luna, que para nosotros decimos, uy, su gran riqueza, no son ellos los más ricos, son los que sostienen, los policías que sostienen este sistema que permita que haya los Elon Musk y todos los Besos, todos estos multimillonarios que están como ese que está ahí hasta arriba y que están sostenidos por estos que están en medio, que son los que reproducen y los que nos cuentan el cuento de que pues así el mundo está bien y que los que son pobres es porque no le echan ganas, ¿no? Eso es lo que a mí realmente me impresiona más. Les quiero leer una parte del informe de Oxfam, nada más, cuando habla de los medios de comunicación, dice, los grandes magnates de los medios de comunicación que protegen los intereses de los ultra ricos, dice, porque una media como grabar la riqueza, que parece de sentido común y cuenta con un amplio apoyo ciudadano, no es una prioridad absoluta en las agendas políticas. Dice, es una de las preguntas que hace, ¿no? Y entonces dice, no todos los superricos son partidarios de pagar más impuestos. Además, tienen la influencia necesaria para proteger sus intereses. Lo hacen tanto de manera directa, presionando informalmente a los decisores políticos y a través de donaciones y acciones de lobby, como de forma indirecta, a través del control y la propiedad de los medios de comunicación. En Francia, 11.000 millonarios tienen en su poder las agencias y medios de comunicación que controlan más del 80% de los periódicos que se venden cada día en aquel país, ¿no? Además de 57% de la cuota del mercado televisivo y 47% de la cuota del mercado de la radio. ¿Verdad? Por ahí hablaba también de Carlos Slim, ¿no? En el caso de México, ¿no? De un elevado porcentaje de los medios de comunicación en México son propiedad del hombre más rico del país, que es Carlos Slim. Pero podríamos hablar de cada país, podríamos hablar de Colombia, podríamos hablar de Argentina, por supuesto, podríamos hablar de cualquier país, de Estados Unidos, y ese es el punto, o sea, son
cómo se usa los medios de comunicación, la concentración de la propiedad que tienen los medios de comunicación en un pequeño grupo de privilegiados y que sirve para sostener estas agendas. Y por eso pasa lo que hablábamos la semana pasada, que pues no se habla de la parte oscura de Isabel Miranda, sino se le mantiene como víctima en la mayoría de los medios, porque Creo que fuiste tú, Ernesto. Sí, perdón. yo me veo así y dices, ay, yo Siempre me que veo. mencionamos ciertos nombres, pasan estas cosas. Sí, se Es lo que voy a congela, decir. ¿no? Dices, ¿por qué siempre usamos? O sea, ¿por qué? Y por qué funciona como capataz del sistema. Esta élite dorada que tenemos que se enriquece a costa de pisarnos, funciona para mantener a ese 1% que mantiene el 57% de la riqueza. Y ya nada más para cerrar, había una última gráfica que habla de, ahí sí está como de todo el mundo, y que tiene, y que cuenta cómo está distribuida la riqueza de las naciones para el 80% de las poblaciones de esas naciones. No sé si esa la tienen, porque esa nos permite ver cómo justamente México, Chile y Brasil, pues ahí aparecen al contrario, ¿no? Y habla de estas cosas que a veces discutimos mucho en México, de que, ay, todo quieres del gobierno. No, por lo menos que estuviéramos como los países europeos en términos de lo público, ¿no? Porque la riqueza para el 80% de los países, pues creo que, para el 80% de la población en países como México, pues de la riqueza nacional se distribuye solo el 10%, ¿no? El 10%. Creo que solo nos gana Sudáfrica y pues tuvo apartheid hasta hace 30 o 40 años, ¿no? Es una cosa brutal. Es una cosa brutal como en estos gobiernos que tuvimos en México, con estas políticas tan salvajes, promovidas desde los medios de comunicación, estas políticas neoliberales, terminaron vendiendo todo o regalándolo, como en el caso de las minas, que ni siquiera es que digas, vendieron acá, ganamos dinero, no, regalaron, ¿no? Regalaron concesiones. Entonces, hasta ahí. Por eso me parecía importante rescatar este informe, me parece que es realmente brutal de lo que estamos hablando, y pensar que México es uno de estos, que estamos en el top 10 de los países más desiguales del planeta, ¿no? Me parece una cosa brutal. Gracias, Daniela. Luisa Cantú, sobre este mismo tema. Ayer entrevistábamos al doctor David Barkin, un economista muy prestigiado, y hablaba él, precisamente mencionaba que él consideraba que una de las políticas que le había faltado, de las reformas que le faltaba al presidente López Obrador, era la reforma fiscal. Y hablaba precisamente de que tendrían que gravar, subir los impuestos a los que más ingresos tienen. El informe de Oxfam también coloca esa sugerencia, no solamente por los ingresos, sino también por las propiedades que se tienen. ¿Cuál es tu valoración al respecto? Empezamos muy felices con la campaña Tax the Rich y ahora es Eat the Rich, ¿no? De grabemos a comamos por la desesperación de que no pasa nada. Sí, digo, por supuesto coincido en esto que expone Dani y que expones tú, Ernesto, sobre una reforma progresiva tributativa, pero creo que ya tendremos que ir más allá. Con las cifras que ponía Dani sobre la mesa y algunas que quisiera yo también aportar ahora, o sea, si no hay expropiación, las cosas no van a cambiar, ¿no? O sea, ya no solo es ¿cómo hacemos que paguen su responsabilidad social? Hay que redistribuir, no hay más. O sea, la concentración no puede quedarse como está porque es insostenible, ¿no? Y yo tengo muchas preocupaciones, además, como hacia lo que no está y nadie va a poder legislar. Ahora que decíamos los Jeff Bezos, los Elon Musk y esa gente, digamos, la riqueza que concentran está en diferentes países, pero no se les puede tributar porque es la nube, ¿no? O sea, como que todas estas plataformas OTTs, todas estas como literal riqueza de lo digital, muchas veces tienen su sede en paraísos fiscales o ¿no? En como países donde, o sea, ¿cómo vamos a tributar, por ejemplo, en México a Facebook, ¿no? Digo, a Airbnb ya más o menos se logró una cosa bien simbólica, pero creo que hay muchas cosas que nos están quedando grandes cuando hablamos de estos magnates. ¿Y cómo vamos a controlar a alguien cuya riqueza es más que muchos países del mundo y que tiene presencia en muchos lugares del mundo y que es la vía de comunicación para tantas personas del mundo? Es más, estos magnates de los que nos estamos quejando de medios de comunicación quieren
estar bien en esas plataformas porque son una distribución mayor. O sea, es como un pez gordo comiéndose a otro, ¿no? Y ya llevándolo a un extremo que en realidad parecería lejano, pero no tanto, como que hay acuerdos sobre que ningún estado puede proclamar su territorio fuera del planeta, o sea, satélites naturales, no naturales, otros planetas, pero no hemos hablado suficiente sobre los privados, ¿no? Ya hay un plan para que alguien llegue a la Luna y a Marte y nadie ha dicho, oigan, ese señor es un villano maldito, privado, millonario a costa de todos los demás. O sea, ¿por qué va a llegar a otro país sin ningún tipo de previsión legal antes, ¿no? Digo, a otro planeta, perdón. Entonces, como que yo creo que nos rebasaron los millonarios en esta era, digamos, de lo digital que exponenció la riqueza de algunas personas, pues nos pasaron, nos sobrepasaron. Digo, no quiero decir accidentalmente, porque claramente, como decía ahorita Dani, pues muchos de los políticos que tenemos, de hecho, son puestos para cuidar estos privilegios, ¿no? Pero si como ciudadanía no reaccionamos, o sea, esta desigualdad, ¿qué tan peor se puede poner, no? No me quiero ni imaginar, digo, lo hemos visto en películas, pero ¿cómo puede ser un mundo peor de desigual, no? Y además hay como dato curioso decir que justo en muchos de estos medios de comunicación la palabra desigualdad está prohibida, ¿no? Yo justo trabajé en uno y era como, no, hablemos de que el problema es la pobreza, no la desigualdad, porque les molesta muchísimo que se note, digamos, este mundo en el que viven ellos, que no es el mismo de todas nosotros y nosotras y nosotros. Y ahí yo quería agregar algunos datos a los que puso Dani de una nota del País. Bueno, en realidad el País lo publica, pero es una investigación de varias personas académicas y la escribe Viridiana Ríos. Se llama De un lado del otro. Tiene un montón de datos, pero Dani lo ponía en términos, digamos, de población y de personas. Viri lo pone en términos de territorio, ¿no? La clase alta mexicana habita un territorio estimado de 1,467 kilómetros. Desde esos 1,400 kilómetros, que es el 0,07% de nuestro territorio, controlan el 47% de la riqueza del país. Entonces sí, son estos pequeños vecindarios de gente multimillonaria, además bardeados, hablaremos de eso, desde donde literalmente mandan todo lo que pasa con todas las demás personas. Los vecindarios pobres tienen el nivel educativo que México tenía hace 10 años y estos de clase alta tienen el que vamos a tener como promedio en 123, ¿no? De ese tamaño es, digamos, caminar a veces literal una cuadra contra otra. Este mismo estudio dice, es como transitar de las tasas de acceso a Internet en Holanda, en los vecindarios ricos, a los de Haití, en los pobres. De un lado las computadoras per cápita de Francia y del otro las de Guatemala. Este estudio, como que estos datos los concentró específicamente en los creo que 45,000 vecindarios, como por ejemplo Santa Fe o estos muy emblemáticos, que barda con barda son pobreza con riqueza, pero bueno, plantea, digamos, el panorama de desigualdad. Y justo dice ahí que mucho del problema es que la gente rica se ha contado esta historia de que el gobierno no puede protegerles y entonces se bardean y entonces se excluyen más. Y nunca la gente de clases medias o bajas entiende cómo viven los ricos, ni los ricos el resto del mundo, ¿no? Y esto ha provocado que la seguridad privada en el país sea un gasto de 1,7 puntos del PIB, que es 7 veces más que lo que gastamos en seguridad pública. O sea, este 0,07% de territorio está mucho más protegido 7 veces que lo que hay de policías en todos lados, ¿no? Pone ahí como ejemplo algunos estados. Cada 2 horas y media alguien compra un coche blindado en Nuevo León, uno de los estados más ricos, y hay 8 veces más guardias de seguridad privados, además traídos de Israel y cosas así, que policías y agentes de tránsito, ¿no? Y entonces, pues ya habla ahí un poco, digo, la verdad es un reportaje espectacular, pero habla de que la alternativa entonces para las poblaciones pobres es la autodefensa, porque no puede pagar estas guardias de seguridad y el Estado no ha sabido proveerle seguridad, y entonces termina habiendo más miedo y más desigualdad porque seguimos generando esta brecha, ¿no? Y cita ahí un académico que justo dice, no hay una sola variable que tenga un mayor impacto en el surgimiento de autodefensas que la desigualdad. La desigualdad genera abismos de desconfianza y miedo que irónicamente incrementan la probabilidad de que el crimen aumente, porque es una espiral de miedo. Entonces, en realidad, si en vez de invertir en más seguridad, justo solo conociéramos a las y los vecinos y entendiéramos sus necesidades y quitáramos bardas y tuviéramos este tipo de reformas, no tendrían que invertir 1,7 puntos del PIB en su seguridad privada, ¿no? Pero son estas historias que se nos cuentan en las películas de estos malos súper malos, en los libros, en las telenovelas, en los medios de comunicación, ¿no? Sobre la gente pobre y sobre la gente rica. Y entonces justo no vivimos en mundos que nunca se tocan y que no entendemos. Por ahí tiene otro dato de
si tú ganas tanto dinero, lo más probable es que tus vecinas y vecinos ganen lo mismo, ¿no? Y lo mismo en vecindarios pobres. Si en tu casa el ingreso es de 200,000, ninguno de tus vecinos va a ganar menos de 30,000. Si en tu casa el ingreso es de 3,000, ninguno de tus vecinos va a ganar más de 9,000. Y entonces no podemos dimensionar ni los problemas ni hablar realmente con la demás gente. Y pues, ¿cómo va a haber gente política que represente estas realidades, no? Entonces, la desigualdad, y justo creo que por eso es tan importante plantearlo desde ahí, porque no, sí es la pobreza y sí es el hambruna y todo esto, pero el origen, digamos, es esta tremenda desigualdad. Y esa desigualdad ya está sentada, pues ya está repartido casi todo. Por eso también como que hablar de los medios de producción es importante y de los insumos indispensables, porque si todos los negocios que se hagan ahora van a seguir necesitando pagar el mismo cable, pues esa persona dueña del cable, que no debería hacerlo, bueno, en mi entendimiento de la vida, sino el Estado, que es de todos, pues se va a seguir haciendo, o sea, la brecha va a seguir creciendo por más que haya emprendimiento o que haya nuevos lugares de trabajo y demás. Yo sí creo que es tiempo de hablar justo un poco de expropiación y de redistribución y no debería asustarnos. Es una de las palabras que como que más asustan ahora con el Tren Maya ha sido usada, terriblemente contra el presidente. No ahí debería haber expropiación, sino en otros lugares, pero no es posible que alguien tenga 10 casas, ¿no? Vacías y que haya gente con niños durmiendo en la calle. O sea, como que si los gobiernos no empiezan a tomar medidas extremas y a ver hacia el futuro, ahorita ya hablamos nosotras y nosotros de inteligencia artificial, de chips neuronales, ¿no? Fuera de Chile, que creo que sí tiene una legislación de privacidad neuronal y cosas así rarísimas, no están los gobiernos donde están las discusiones que los privados ya nos están obligando a tener, ¿no? Tendría que haber ya especialistas en todas estas áreas para protegernos a las poblaciones de que abusen, porque pues a eso se han dedicado durante muchas décadas. Muchas gracias, querida Luisa. Pues se nos está acabando el tiempo, pero no sé, una última situación por y gracias, Luisa, por esta amplia explicación y por retomar esos datos tan interesantes. Y sé que me va a regañar Ernesto porque me voy a referir a Karl Marx, ¿no? A esto que decía Luisa ahorita, que María, es muy Madre de Dios. importante, ¿no? O sea, cómo no solamente es la ley general de acumulación capitalista lo que estamos viviendo y que la traemos aquí muchas veces y que Ernesto se persina cada vez que yo la digo, pero también está esta otra parte, ¿no? Que fue abordado en varios capítulos por Marx en esto de la concentración y la centralización del capital desde hace 2 siglos y cómo esto iba a ser una tendencia histórica y lo estamos viendo cada vez más y más fuerte. Y bueno, solamente cerrar y darle la palabra también a Dani para que ella nos pueda abundar más sobre esto. Dani decía aquí el tema de las mineras y que también nos parece muy importante ponerlo aquí, porque justo habíamos platicado muy brevemente sobre este informe de Oxfam, esta riqueza extrema, con los datos que había, o habíamos hecho alusión a los datos que había dado Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, de lo que pagan y tributan las mineras en este país. Y ella ponía el ejemplo de cómo estas mineras tributan el 0.002% de sus ingresos. O sea que eso ya es el extremo, ¿no? O sea, mientras Musk tributa el 3% de su riqueza, el hombre más rico del mundo, las mineras en México, otra vez lo repito, el 0.002%. Y ella decía, pues esto ya es extremo y hacía la comparación con lo que tributan los grandes contribuyentes en México al fisco y decía es el 2.4%, pero el resto de las personas físicas decían tributan el 35%, ¿no? O sea, es decir, vemos prácticamente desde esta perspectiva que México sale en este informe de Oxfam y mucho es por esta riqueza que se ha venido gestando, en particular, Dani, hay otros, pero en particular de los hombres más ricos por prácticamente tributar nada en torno a la industria minera. ¿Qué decir sobre esto, Dani? Sí, pues que es justo el tema de las mineras es creo que donde se muestra más esa desigualdad tributaria. Tenemos a los 3 hombres más ricos del país, o 3 de los ultramillonarios de este país, que son Carlos Slim, Germán Larrea y Bayeres, ¿no? Ahora, bueno, heredado a su hijo, que han hecho y han vivido y han montado sus fortunas en después de recibir
directamente bienes públicos como de regalo, ¿no? O sea, de utilizar la infraestructura que era pública, que era de la nación, para sus empresas privadas y sobre eso han montado sus riquezas, sus ultra riquezas. Habría que ver, por ejemplo, de una cualquiera de las mineras que hablamos, que paga, que tiene esta, no solo se les regalaron las concesiones, o sea, no solo se les permitió explotar a ellos y a otros, a las canadienses y a empresas de Estados Unidos y de Canadá, que explotaran el suelo mexicano, sino que además pues se les concedió, o sea, se les regaló básicamente y con una tributación ridícula. Y habría que ver justo cuánto la diferencia de lo que tributan sus empleados, porque el argumento siempre es nosotros damos empleo, uy, sí, le damos empleo a mucha gente, y ahí lo vemos en muchas minas. Yo recuerdo mucho la de Carrizalillo, porque pues para mí ha sido una de las experiencias más tristes ver cómo incluso gente que nos decía, no, es que es el líder de los rojos, del crimen organizado, porque ahí hay mucho metido el crimen organizado en Carrizalillo, Guerrero, y hablando con ellos y les preguntabas de sus magueyes y hablaban, se les quitaba toda la agresividad y te contaban cómo antes sembraban magueyes, donde ahora hay unos huecos y unos boquetes gigantes, enormes para extraer sobre todo oro, ¿no? Que es la mina que está ahí. Entonces, a lo que voy es, les dijeron, te vamos a comprar, quita tus magueyes, te vamos a poner una mina y te vamos a dar dinero. Bueno, ¿cuánto tributan ahora? ¿Cómo viven? ¿Cómo mejoró su vida? Pues sí, pasaron de chozas a tener casas de 2 pisos, pero ahora tienen deudas, y tienen deudas, bueno, aparte de que se han muerto, los que no se han muerto de enfermedades, se han muerto de la enorme guerra de cárteles y de mini cárteles que hubo ahí, pero de la tremenda violencia, pero aparte de eso, es los que han podido sobrevivir siendo empleados de la mina, pues pagan la tercera parte de su sueldo y viven permanentemente endeudados con esta idea de que les vamos a dar trabajo. Entonces, es parte de un sistema. En el caso minero en el caso de las minas es donde más se ve, para mí, pero es parte de un sistema en el que estamos metidos, en esta idea que nos vendió desde Salinas de Gortari, la idea de que pasábamos al primer mundo, porque efectivamente México es parte de la OCDE, México tiene los recursos. Lo que pasa es que está tan mal distribuido que por eso estamos en la lista de los primeros lugares de la desigualdad, porque hay 1%, es decir, 1 millón de personas en este país concentra la mitad de la riqueza del país, o sea, la mitad, y la otra, repartámonos los demás 127 millones de personas, ¿no? Y repartámonos la demás con esta élite política y empresarial que es la que cuida a esos grandes multimillonarios para que el otro 80% tengamos el 10% de las riquezas del país. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad y es un sistema que hay que desmontar y que hay que hablar de esto una y otra y otra y otra vez, porque está conectado con lo que hablábamos al inicio. Cómo nos organizamos desde lo más pequeño para que estos capataces de ese sistema pues no lleguen a ser capataces, ¿no? Para que nuestros alcaldes pues no tengan esas relaciones, no tengan esa visión de que les estoy regalando su parque y sus 8 escalones. Que les estén, o sea, que no funcionen así, o sea, es en lo más micro, que es nuestro entorno cercano, el de la alcaldía del municipio, es donde podemos empezar a desmontar ese sistema. No vamos a ir a desmontar mañana, por más que quisiéramos. También hay que pelear, pues, que avance la ley minera, pero no vamos a ir a desmontar las riquezas de Bayeres mañana o de Germán Larrea, no vamos a hacerlo mañana, ¿no? Eso hay que pelearlo también en los otros espacios, pero en esto micro, arrebatándoles ese poder que tienen a todos estos capataces, es donde yo creo que sí podemos empezar a hacer cosas. Muchas gracias, Daniela, y muchas gracias, Luisa. Pues sí, este eje que nos parece central y que hemos estado abordándolo una y otra vez, y que es las necesidades de algunas reformas estructurales. Intentó el presidente López Obrador hacer alguna reforma estructural, por ejemplo, la reforma electoral, y en lo que toca a la ley minera, pues únicamente tocó un punto, faltan los otros, pero esto está estrechamente relacionado con la distribución de la riqueza, y es precisamente la necesidad, la imperiosa necesidad de reformas que consideramos estructurales, como
esta reforma a la ley minera, que ojalá se dé, aunque sea un esfuerzo, y aunque pase como una ley secundaria, como sucedió con lo de la reforma del litio, pero que por lo menos nos posibilita, Luisa, Daniela, a que como ciudadanía, si hay una reforma, una ley secundaria que se puede dar, una reforma administrativa a la ley minera, pues la siguiente administración y en los congresos, tanto federales, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, si quieren revocar eso, pues tendrían que enfrentarse entonces a la ciudadanía y tendrían que explicarnos por qué demonios quieren regresar esos artículos que en teoría podrían derogarse, varios de los artículos de la ley minera, y que, como decía, estrechamente relacionado con la distribución de la riqueza, ese tipo de reformas. De ahí que hay que observar por quién votamos y los partidos políticos, pues qué candidatos están eligiendo. Luisa Cantú, perdón, ibas a comentar algo. Solo decía ahí, o participar, ¿no? Como que de repente ahora resulta que todos los políticos dicen que son ciudadanos porque está muy manchada la clase política, y los ciudadanos no queremos ser políticos porque cómo nos vamos a meter en ese cochinero, ¿no? Y la verdad es que habría también que ocupar esos espacios, justo si no queremos que se lo hereden entre las mismas familias, pues hay que ser también alternativa, ¿no? De repente nos pasa, digo, como gremio, así que de cómo me voy a ir a trabajar a ese medio de comunicación que es tan horrible, pues también ahí hay que ocupar espacios en los lugares que nos parece que están cooptados, sabiendo que son fundamentales para nuestra sociedad, pues a veces también creo que sería bueno pelear por esos espacios, ¿no? Si no nos gusta esa gente, digo, sé que no es un cambio individual ni nada, pero sí podríamos no irnos con este cuento de que es de mala reputación y que mejor no, y pues hay que pelear todos los espacios en la academia, en la televisión, en las redes sociales, en la política también, e irlos quitando, ¿no? También esa es una forma como atajo, en vez de esperar a que nos escuchen y seguir tomando las calles, que por supuesto se puede y hay que hacerlo, pues también a lo mejor pelear por algún puesto de elección popular o porque otro tipo de perfiles lleguen. La figura independiente tiene todavía mucho camino por recorrer, pero bueno, ya decía Dani, ¿no? En su propia vida le tocó algo que parecía imposible, en la mía también. Creo que cada generación puede tener un ejemplo posible de eso, pues teniendo la receta avancemos hacia allá también. Muchas gracias, querida Luisa y querida Dani, pues se nos y leyendo a Marx también. Está bien. Si queremos ir con la Virgencita de Guadalupe, también está bien eso cada quien. Somos marxistas a hacer sus bandas, pero también que lean a Marx y también que lean y busquemos información como de calidad. Eso es fundamental. Hay que entender cómo funciona este sistema económico y cómo está construido este andamiaje para poder irlo desmontando. Regalar a Rius en todos los cumpleaños y navidades posibles, que es muy fácil y amigable para estos temas. Eso es más amable, es menos violento, Luisa. Pues se supuse que estaban muy rojillas estas mujeres. Tranquilo, Ernesto. Aquí estoy. Bueno, Daniela, muchas gracias. Bye. Descansen, bye.